El tema de la medida de de prohibición de porte de armas en lugar público, es una medida de carácter preventivo, así hay que mirarla. ¿Qué es lo que provoca de inmediato? Que la gente deja de salir armada, sea arma legal, sea arma ilegal. Obviamente la mayor parte de la población que salía tradicionalmente con arma legal, que ha aceptado la medida, pues en masa ha dejado de salir armada, y una parte de la población que sale con arma ilegal ha dejado de salir con arma ilegal. Eso se traduce que en lugares públicos, y sobre todo en las horas y fechas que aquí he ya nombrado, el homicidio que antes se producía con arma de fuego de manera muy alta, se desploma un 31%. Entonces hay que mirar, y es el homicidio con arma de fuego en vía pública, es en el desplome. Nosotros no podríamos decir, si se hubiera mantenido la medida, el nivel de homicidios del año pasado, y no hubiéramos tomado la medida, y entonces no tuviéramos hoy 96 homicidios, sino 120 y pico. Entonces, ¿cuántos de esos hubieran sido con arma de fuego legal y cuántos de ellos hubieran sido con arma de fuego ilegal? Aquí lo contundente de la medida es que mucha menos cantidad de gente sale armada, punto. A una discoteca, a una tienda, al parque, a la calle. Ya no anda la gente en Bogotá con una pistola al cinto, como si estuviéramos en el viejo oeste, por las calles de las ciudades, de los barrios. ¿Y eso qué representa? Que entonces las oportunidades que antes se daban, las circunstancias que antes se daban y que permitían que 29 personas murieran más por arma de fuego, hoy no se presentan. Y esa es la eficacia de esa medida. Tiene que ir acompañada todavía de más publicidad, de más acción, en la medida en que se incautan más armas. Aún quienes salen armados van a dejar de salir armados, y entonces seguiremos viendo una estadística de disminución del homicidio con arma de fuego en vía pública. Claro que están matando con arma cortopunzante, y claro que están matando en lugares que no se consideran vía pública ni establecimiento público, dentro de casas. Y esos niveles, proporcionalmente, en la medida en que el delito va cayendo, se van volviendo más importantes. No es una medida estricta para acabar con el homicidio, pero está dando resultados en donde más homicidio se cometía en la ciudad de Bogotá. Y por eso su eficacia. Entonces, la medida en que establece su eficacia, en que la gente no salga armada. Y en esa misma medida, menos gente muere con arma de fuego. Perdóname, que quiero hacer una complementación. Es que, digamos, sembrar la duda sobre estadísticas de violencia, sobre la confiabilidad de estadísticas de violencia, no resulta responsable. En Colombia, por nuestro sistema judicial, todo homicidio violento es certificado por medicina legal. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es una institución absolutamente independiente de todas las demás. Estas cifras que el alcalde ha suministrado, en cuanto a homicidios violentos, tienen su fuente en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De tal manera que no hay absolutamente ninguna racionalidad, ninguna responsabilidad, ninguna ética en alegremente
o de manera irresponsable cuestionar la certeza de las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal. Otros delitos pueden tener otras fuentes. Por ejemplo, el delito de hurto de vehículos tiene sus fuentes en la Fiscalía y en la Policía, pero en el que nos interesa respecto de la política de seguridad, que es disminuir el homicidio, la fuente es única y exclusivamente el Instituto Nacional de Medicina Legal, y todos ustedes lo saben. En Colombia no se entierra a un fallecido de manera violenta o ni siquiera poco clara sin pasar por el Instituto Nacional de Medicina Legal. De manera que yo llamaría a los medios de comunicación a que nos ayuden a que la ciudadanía confíe en las cifras oficiales, tanto cuando son favorables como cuando no lo son. Por ejemplo, el alcalde dijo aquí, este año se ha producido un secuestro y el año pasado no hubo ninguno. Eso significa en términos absolutos un aumento del 100%. Claro, la cifra absoluta es pequeña, pero ¿por qué entonces no cuestionan que estamos inventando las cifras de secuestro y que el alcalde que estaba el año anterior o la policía que estaba el año anterior inventó que hubo 0 secuestros en Bogotá? Porque esa fue la realidad. Muchas gracias. Bueno, es importante el tema porque, digamos, las cifras de seguridad eran el primer titular en los últimos 8 años. Había un descenso a nivel nacional de homicidios plausible. Llegamos a tener casi 30.000 homicidios por año y se bajó a 16.000, fue la última cifra que recuerdo analizamos, casi al 50%. Pero en los últimos 8 años, en el gobierno del presidente Uribe, ese era un titular de primera dimensión. Y buena parte de la popularidad de Uribe se debió a esos resultados de seguridad. La fuente de esas estadísticas durante 8 años es exactamente la misma de la que estamos dando nosotros, la misma, medicina legal. Entonces sería interesante preguntarse por qué serían ciertas durante 8 años y falsas 4 meses. En 4 meses, si es la misma entidad, que además no depende de nosotros. Como también podría uno preguntarse por qué era el primer titular durante 8 años y ahora no. ¿Qué pasó? Ahora entonces el tema de la seguridad ya no es importante, es marginal. Antes era importantísimo y guiaba la política nacional y ahora resultó ser una cosa de menor cuantía para poner por allá en algún rinconcito. Nosotros podemos decir que debe haber una subvaloración de denuncia, entre otras analizábamos ahora, que es un tema para hablar con la Fiscalía, la dificultad del ciudadano para denunciar, que no es solo en Bogotá, es de todo el país, que tiene que ver con un problema de congestión judicial, que lleva a que el delito menor no se denuncie. Por ejemplo, el caso del hurto. Pues hay muchos hurtos que suceden en la ciudad de Bogotá que no se denuncian y no pasan a las estadísticas. Aquí estamos hablando de hurto denunciado, no tenemos otra manera de medirlo. El hurto denunciado cae. Cuando vamos al automotor es mucho más difícil que haya una subvaloración, digamos, de denuncia, porque el que experimenta el robo de un carro, por el valor del carro, pues denuncia, así le cueste trabajo poner la denuncia, que también cae. En lo que sí no es posible es que exista un subregistro de denuncia de homicidio.
entre otras porque el homicidio no se investiga por denuncia. Ese es el cuerpo humano. Cuando una persona desaparece, supongamos que lo han matado, pero no aparece su cuerpo, sabemos de la existencia de este delito, la desaparición, que tiene dos modalidades. Esa persona siempre tiene algún familiar que pone la denuncia, por eso hay un registro de personas desaparecidas. Y en el caso del homicidio aparece el cuerpo es el objeto de la investigación del homicidio. Entonces, cuando alguien por razones políticas dice es que se está manipulando la estadística, lo que está sugiriendo es que o la policía o medicina legal están escondiendo cuerpos y que por alguna razón los familiares quedan silenciados y no hacen público que su familiar fue asesinado. Eso no es cierto. Y entonces un planteamiento así no tiene otro objetivo que, por razones políticas, poner una mancha en algo en donde no puede haber mancha, que es el registro de homicidios en Colombia, porque es nuestro medidor de la violencia y porque no es posible esconder cuerpos. Cuando eso sucede, que ha sucedido, entonces el delito se llama desaparición, muchas veces forzada, que también tiene un sistema muy eficaz de detección por parte de familiares. Les quiero contar otra cosa, perdón. Yo que estuve en la OAS, que maneja los cementerios públicos. Si no quieren, no pregunten. Cuando en Bogotá fallece una persona no identificada, un llamado NN, hay un protocolo absolutamente riguroso para disponer los cuerpos, científico. Los cuerpos deben estar un tiempo determinado en medicina legal. Después la Fiscalía autoriza su inhumación. La inhumación requiere elementos que preservan el cuerpo de manera aislada mayor tiempo que los otros casos de inhumación. Así que en este tema Colombia es ejemplo mundial. Medicina legal enseña a todo el mundo cómo se hace el registro fúnebre y el registro genético y se cataloga y se guarda debidamente para la investigación judicial a las personas NNs. Así que aquí no hay, en Colombia, por la gran cantidad de violencia que hemos tenido, no hay lugar a imprecisiones respecto de la cifra de homicidios. Ahora sí, ¿listo? Alcalde general, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, para general, se está diciendo que mañana va a haber un bloqueo a Transmilenio, ya hay un dispositivo por parte de la policía en ese sentido. Y la segunda, también aprovechando que están ustedes dos acá, por supuesto, para que aclaren si es el caso de si existen o no diferencias entre el distrito y la Policía Metropolitana a propósito de la que ha venido sucediendo en las últimas semanas, pues versiones diferentes y es como lo que hay en el ambiente. Y pues aprovechando que están ustedes dos acá, pues si pueden aclarar lo que pueda pasar en ese sentido. Gracias. En estos 4 meses he asistido a 2 informaciones periodísticas hablando de rupturas entre el general y el alcalde. La última fue hace 2 días, o ayer creo, y siempre han sido falsas. Es decir, hay alguien, un grupo interesado en que se produzca una ruptura en la unidad de mando que tiene que haber en la ciudad de Bogotá frente al delito. Yo he salido a desmentirlas cada vez que pillo la información. Obviamente causa un daño.
mientras no se corrige, etcétera, causa un daño. Pero aquí, y ha sido una decisión desde el 1 de enero de este año, no se rompe la unidad de mando en la lucha contra el delito. No hay desavenencias. Puede que en algún momento digamos, oiga, aquí nos equivocamos, aquí había que hacer, pero eso es lo propio de una conducción en un momento crítico. No hay peleas. Quien se inventó la noticia de que yo había pedido, solicitado el traslado del general, estaba, no voy a decir la frase popular, pero pues, a mí me parece que el general, desde que llegó aquí a la ciudad de Bogotá, ha presentado unos niveles muy altos de eficiencia. Y nosotros no somos los que sacamos o ayudamos a sacar o presionamos la salida de gente por eficiencia. Nosotros hemos ayudado a sacar gente por corrupción. Entonces, no hay ningún tipo de conflicto entre el mando de la policía y la alcaldía. Y estos resultados que esperamos se dupliquen, las caídas porcentuales, son una demostración de ello. ¿Que va a haber operativo por los anuncios sobre Transmilenio mañana? Claro que sí, pero le dejo aquí al general para que responda. Bueno, la Policía Nacional es una institución respetuosa de la Constitución y la ley, las normas de la República. Las respeta, las acata y las hace cumplir. La Constitución Nacional y las leyes establecen que el alcalde es el jefe de policía y que él, por intermedio de su comandante, pues orienta las disposiciones, digamos, lo que la policía tiene que cumplir para garantizar el orden público interno, en este caso de Bogotá. De tal manera que desde un principio nosotros hemos reconocido como constitucional y legalmente lo establece la ley, a nuestro alcalde, el doctor Gustavo Petro, como el jefe de policía. Y yo como comandante de policía lo acato, lo respeto y estoy dispuesto a cumplir sus disposiciones. Además que, pues yo siempre he dicho figuradamente, yo para el alcalde soy un secretario más del despacho, digámoslo figuradamente el secretario de policía, y yo lo que tengo que hacer es estarle informando, como hoy lo estamos haciendo en medios de comunicación, qué está pasando en la ciudad, cómo se comporta la criminalidad, cómo va la policía operativamente, y recibo las disposiciones del alcalde y las acato para mejorar en seguridad, de tal manera que, como dice el señor alcalde, lo reitero, entre la administración distrital y la policía no hay ninguna ruptura, no hay ningún enfrentamiento, no hay absolutamente discordia de ninguna clase. El alcalde me dice a mí qué debo hacer, yo oriento o de pronto recomiendo y simplemente se hacen los ajustes entre dos instituciones del Estado y entre dos personas profesionales y responsables, porque es que en los hombros del alcalde y en los hombros míos está la seguridad de todos ustedes. Y entonces si nosotros nos colocamos a pelear o tenemos rompimiento en las relaciones, pues quien va a sufrir las consecuencias va a ser la comunidad. Eso no se dará, no se ha dado, ni se va a dar nunca, eso lo pueden tener por seguro. Diferencias pueden existir, pero pues para eso se dialoga y para eso se acata. Y vuelvo y repito, la Policía Nacional es respetuosa de la Constitución y respeta y acata las disposiciones del jefe de la policía, que es el alcalde en lo distrital, en lo local, y el gobernador pues en la parte departamental, y ustedes saben, el presidente en lo nacional. Para el tema de Transmilenio ya tenemos un dispositivo establecido, se inicia hacia las 4 de la mañana, y es un dispositivo donde la Policía Nacional está haciendo presencia en los 7 portales, en las 110, 112 estaciones que existen en la ciudad, y vamos a tener 7 troncales con presencia policial permanente, 240 motos
que están divididas en 7 troncales con capacidad de movilidad para desplazar fuerzas a donde haya lugar con el fin de contener. Yo he recibido órdenes expresas y claras del señor alcalde que por nada del mundo podemos dejar bloquear el sistema de Transmilenio, y así lo vamos a hacer. Plazas de vicio, inclusive con fotografía, con coordenadas. Vamos a hacer un trabajo con Fiscalía para poder iniciar un trabajo judicial contundente, porque nosotros semanalmente la policía está allanando 15, 20 plazas de vicio, pero eso no nos ha dado una contundencia, porque cada que uno allana encuentra dosis muy mínimas que no permiten judicializar. Y lo que queremos es un trabajo dirigido, liderado por el fiscal, precisamente para que cuando se allane y se encuentren esas pequeñas cantidades o no se encuentre nada, de todas maneras se pueda judicializar. Ese tiene que ser un trabajo muy bien, digo yo, armado, planeado, organizado, dirigido por el fiscal. Y hay una tercera cadena, que son aquellas personas que venden la droga al detal, que salen de las plazas de vicio. Las plazas de vicio tienen sus vendedores, digámoslo, a domicilio, al letal, ambulantes. Entonces estamos trabajando para poder establecer eso. ¿Que de dónde viene la droga? Pues bueno, la cocaína que entra a la ciudad viene del Meta, y la marihuana que entra a la ciudad viene del Cauca. Eso sí está plenamente establecido. Pero créame que estamos haciendo un trabajo importante, es un trabajo que demora, pero tenemos que atacar, y la comunidad tiene que entender que al que hay que atacar, que al que hay que hostigar, que al que hay que llevar a la cárcel, que al que hay que condenar fuertemente es al distribuidor mayor, al narcotraficante, que volvió sus grandes alijos por la dificultad de llevarlos al exterior, los ha colocado en el mercado interno del país y está acabando con la juventud. Sobre eso estamos trabajando. Ahí de todas maneras yo no puedo entrar a discutir la política antidrogas. En otras épocas lo hicimos, pero ahora mis funciones no permiten eso. Lo que sí llamaría la atención es que si estamos en una rueda de prensa sobre el delito, los 70.000 o 50.000 o 40.000 o 100.000 consumidores de marihuana en Bogotá no tienen nada que ver con el delito. Juntar esas dos cosas es insinuar que el consumidor de marihuana en Bogotá es un delincuente, y esas normas hace tiempo las acabamos. O sea, no existen, así no es. Puede que lo digan en el Consejo, etcétera, pero esas son visiones retrógradas alrededor del problema de la droga, que es mundial. Respetamos esas posiciones políticas, digamos, de extrema derecha, se intentaron imponer en Colombia, pero no pudieron. Entonces, aquí el consumidor de drogas no es un delincuente. Punto. Y así lo concebimos nosotros y así lo consideran nuestras normas vigentes. No es un delincuente, cualquiera que sea el número. El consumo de droga, como el consumo de alcohol, puede llevar a un delito, pero es diferente. Puede llevar a un delito no per se, sino porque hay unas circunstancias previas, como en el caso del alcohol, que al combinarse con el alcohol producen en una riña el que alguien mate a otro. En el caso de las drogas, dependiendo de qué drogas, eso puede ser así o no ser así. Una de las políticas que queremos implementar en salud es que el manejo de la ansiedad en grupos poblacionales que no tienen recursos es importante como una política de seguridad. No porque el consumidor sea un delincuente, sino porque la ansiedad puede llevar al delito. Y entonces una política de prevención es el manejo de esa ansiedad.
propuesta que se hizo a la Secretaría de Gobierno fue el establecimiento de una especie de unidades, CAMAT le pusieron, que dependiendo del perfil del consumo de drogas permitiese el acceso a un equilibrante, una medicina que pudiera regular la ansiedad y por tanto prevenir el delito. No podemos ir más allá, esa es una discusión ya del orden nacional, etcétera. Ahora, una cosa es el que consume marihuana, otra cosa es el narcotraficante. ¿Sí? Y el narcotráfico que tiene un asidero en Bogotá, y no solamente por microtráfico, sino por lavado de activos, pues es una cadena compleja del delito, poderosa. No se expresa lo mismo en Bogotá que en Medellín o que en Córdoba. Aquí tiene dos, digamos, pinzas. Uno es el microtráfico, que produce un tipo de delincuencia, y otro es el lavado de activos. Yo sí estoy muy interesado en poder articular la Alcaldía de Bogotá a las instancias nacionales que investigan el lavado de activos, porque aunque el lavado de activos propiamente no mata, como el microtráfico, esa es una de las grandes fuentes y motores fundamentales del narcotráfico. Y entonces se hace mucho tratando de conseguir la olla, a veces termina pagando el consumidor, pero ¿dónde está la actividad para desmantelar el lavado de activos en la ciudad? Que es el que mueve el capital. En consejos de seguridad hemos hablado de cómo la ciudad administrativamente, la administración distrital podría participar en procesos que tengan que ver con el desmantelamiento del lavado de activos en la ciudad. Las causas o la modalidad, pregunta del homicidio, tenemos un 38%, ajuste de cuentas, y un 31% riña. Esas son las dos principales, en lo que va corrido del año. De igual manera, pues en el mes sigue siendo, eso es abril, la modalidad es abril, pero esa sigue siendo la mayor concentración en el acumulado del año. Ajuste de cuentas un 38% y riñas un 31%. Doctor. Sí. Fondo. En el fondo hay que, como hemos hecho en gran parte de la administración, realizar una labor de reorganización interna, de verificación de posibles procedimientos irregulares. No es una tarea inmediata, hay que además calificar la pertinencia del gasto, pero esa labor la vamos a realizar, la interna, con la Secretaría de Gobierno y la Dirección del Fondo de Vigilancia, y la labor de calificar la pertinencia del gasto en seguridad la vamos a hacer conjuntamente con el general Martínez, porque digamos es una labor técnica. ¿Qué conviene comprar? ¿100 motos o 30 carros? ¿Tantos radios o tantas cámaras? Esa labor de pertinencia del gasto nosotros vamos a coordinarla de manera permanente con la cabeza de mando de la Policía Nacional, que en este caso es el general Martínez. La decisión final sobre el encargado de dirigir el fondo es una decisión del señor alcalde y se tomará en su momento. Alcalde, buenas tardes. Secretario, buenas tardes. General, buenas tardes. Alcalde,
A pesar de los buenos resultados que ha mostrado usted hoy y que se mostraron en balances anteriores, en el Consejo de Bogotá afirman que dentro del plan de desarrollo que se presentó hay 300.000 millones de pesos menos para seguridad en comparación pues, con el plan de desarrollo que se venía ejecutando. ¿Cuál fue la razón para esa reducción, por lo menos en materia presupuestal? Y la otra pregunta es, ¿qué va a suceder con el tema de la licitación de basuras, teniendo en cuenta que el secretario pues, era quien estaba liderando un gran trabajo en la UAESP? ¿Qué va a pasar en este momento pues, a futuro con ese tema en la UAESP? Pues el éxito en la UAESP consistió en que la Corte Constitucional avaló el modelo que preparó la UAESP en estos meses y que básicamente tiene que ver con, en primer lugar, iniciar el proceso ya no de recolección de basuras, sino de residuos para reciclar, que es diferente. Aunque va un proceso mixto, paulatinamente en el tiempo, cada vez serán menos basuras, cada vez serán más residuos. Y tiene un segundo elemento fundamental y es que un núcleo de fuerza laboral hoy informal y en la miseria, 11.000 personas más o menos, habrá un censo que ya nos dé una cifra exacta, van a pasar un trabajo formal y solidario entre ellos. Ahora que está en discusión el tema de la formalización del trabajo, aquí se presenta uno de los grandes hechos que por medidas directas del distrito implica una masiva formalización laboral. Que el reciclador de antaño, tradicional, en la miseria, pasa a ser un trabajador empresario formal. Y son 11.000, el dato exacto ya lo tendremos en un tiempo. ¿Qué va a pasar con este modelo? Una vez la Corte Constitucional determine sobre los nuevos mecanismos de tarifas que la Comisión Reguladora establece a nivel nacional, que introduce el concepto de reciclaje, pues habrá una forma de construir tarifa y paralelamente se estará implementando el modelo en Bogotá. Pues, obviamente muchos de los actores están pendientes de su forma de remuneración, que depende de la Comisión Reguladora, pero el modelo empieza su implementación real y la primera fase es la educación de la sociedad a partir de los niños y las niñas, porque lo que hemos determinado, vivencias que ya teníamos en el trasegar político, es que el grupo poblacional más sensible a los temas ambientales y entre ellos al reciclaje es la niñez. Y por tanto la fuerza social que permite una mejor educación dentro de la sociedad es la niñez y la niñez por tanto la escuela. Así que la primera fase es de concientización sobre el manejo de dos estructuras de recolección, la de basuras, la de residuos. Esa educación es clave para ir aumentando la de residuos sobre basura. Y el otro gran instrumento que hay que empezar a forjar, además de una licitación que hay que hacer, que va a estar la licitación concentrada en basuras, es la organización empresarial de los recicladores, su entrenamiento, su formación. Esos son los procesos inmediatos, que ya no estarán bajo la conducción de Guillermo Asprilla, obviamente, pero es una decisión que ya en su momento anunciaremos. Me había preguntado sobre el fondo. Depende cómo se mida, digamos, depende cuál sea el concepto de seguridad. En el fondo nosotros encontramos una serie de situaciones
digamos, que hemos analizado. Una es, el fondo contrató, por ejemplo, yo le llamo patinetas motorizadas, pero eso tiene un nombre. Pero ese es el nombre de una marca, Segway, entonces eso tiene un nombre ahí. ¿Cómo? Vehículos autobalanceados, fíjese. Yo le digo patineta eléctrica. Entonces, nosotros descubrimos un sobrecosto, lo descubrió Polo Ávila, que nos metió en un problema con la Procuraduría, pero él descubrió unos sobrecostos enormes en ese contrato. Hay demandas ahora, etcétera. La pregunta que uno se hace es, ese tipo de patineta eléctrica, independientemente de su costo, ¿es el que le sirve a la seguridad en Bogotá? Discusiones que tuvimos en el Consejo de Seguridad, incluso con el general. ¿Cuál es el tipo, digamos, de instrumento que es el más apropiado para la seguridad en la ciudad de Bogotá? Entonces, la patineta eléctrica que usan en Estados Unidos, sobre todo en centros comerciales, precisamente por eso, que se autobalancea, pero en los huecos de la ciudad, quién sabe si se autobalancee, será el instrumento más apropiado. La patrulla, el vehículo, en medio del trancón, es el vehículo más apropiado, o nuestro énfasis, nuestro perfil de movilidad de la policía podría ser la bicicleta, la moto eléctrica porque no hace ruido, no solamente porque no contamina, o los patines, que hemos dialogado mucho sobre este tema, sobre todo en las vías peatonalizadas. Entonces, quizás el costo de un patín, de una bicicleta, sea menor que el de una patrulla, pero su eficiencia puede ser mayor. Entonces, así no es como se mide la seguridad. Lo que pasa es que vivimos una hipercontratación, ¿cierto? No me lleve a repetir cuál fue la historia de esa hipercontratación, que por una norma un porcentaje iba al fondo, luego hubo un hiperflujo al fondo, pero ¿provenía de qué? No del plan de desarrollo, provenía de una norma que establece que un 5% es exactamente de la contratación de obra pública va al fondo. Si hay una hipercontratación en obras públicas, pues eso tiene un referente, y es que llega mucho dinero al fondo. Ahora, ¿el dinero que llegó al fondo fue eficazmente invertido en seguridad? Es la pregunta que tendrían que haberse hecho en el Consejo. ¿Cómo se manejaron los recursos en el fondo, dado que había una bonanza, dada la hipercontratación? Nosotros estamos planteando un plan muy ambicioso, pero parte de ese plan de obras públicas es de ejecución directa, y entonces no tiene la comisión que va al fondo, ¿cierto? Parte son concesiones, que tampoco tiene esa misma comisión. Disminuimos sustancialmente el costo del kilómetro de Transmilenio, para ponerlo en términos más exactos, de 40 millones de dólares a 10. Entonces eso tiene un efecto automático en la comisión legal, la que va al fondo, porque disminuye su base. Por eso los recursos que llegan propiamente a seguridad tienen que tener un uso racional, no es para derrocharlos, es para que lo que se compre con ellos sea absolutamente eficaz en la seguridad de la ciudadanía. Pero además, hay personas que no cuentan como recursos de la seguridad los recursos de la política social. Y solo pondría un caso, Misión Bogotá. Entonces, ¿cómo se utilizaron los recursos que se invierten en la contratación de 1000 jóvenes en Misión Bogotá en los últimos 4 años? ¿Tuvo eso que ver con la seguridad o tuvo que ver con otras lógicas? ¿Y cómo lo estamos haciendo nosotros?
no voy a profundizar en eso, pero digamos, es una manera de ver que el mismo recurso, porque no ha variado sustancialmente el presupuesto de la misión Bogotá del año pasado con la misión Bogotá de este año, es el mismo presupuesto, pero su efecto como política de seguridad es mayúsculo por la forma como estamos implementando el programa ahora, muy lejos de la forma como se estaba implementando el año pasado.